Varios colectivos majoreros denunciaban la semana pasada aquí en esta casa el proceso de conversión de zonas LIC, lugares de interés científico, en zonas de especial conservación. Una modificación que implica ampliar el espacio del litoral y prohibir, aseguraban ellos, actividades como el Mundial de Windsurf, que hoy se presenta el Campeonato de Pesca de Altura de Gran Tarajal y celebraciones de fiestas locales ligadas al mar. Una situación que dibuja un horizonte donde la isla se podría convertir en la isla del todo prohibido, pero ¿es realmente así? Hoy queremos despejar todas las dudas y analizar la situación con el director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Toni Gallardo. Buenos días. Buenos días. Bueno, se encendían un poco las alarmas con las denuncias que hacían varios colectivos. Entre ellos estaban el delegado en Fuerteventura de la Asociación Empresarial de Náutica y Pesca Recreativa, ASEMPER, Cristian Peña, y el presidente del Club de Pesca del Faro de la Entallada, Antonio Ferrera. Ellos dibujaban realmente una posible isla del todo prohibido. Sí que es verdad que decían que no es un documento que esté ya en vigor, pero sí que estaba un poquito en ciernes, ¿no? No ahora, pero sí en los próximos años. ¿Cómo es realmente la situación? Si te parece, Toni, vamos a hacer un poco un histórico, vamos a ir atrás en el tiempo y vamos a situarnos en el inicio de todo este procedimiento. Bueno, lo primero, como vamos a hablar del mar, pues decir que ayer fue un día maravilloso para los pescadores, celebrando su patrona, y la población de Fuerteventura pues se vuelca todos los años en esta actividad. Y además ahora mismo estabas comentando también otra actividad que se realiza dentro del lugar de interés comunitario y la SEC de Fuerteventura, que es el Campeonato de Windsurfing, que se realiza con todos los permisos y todas las parabienes de la administración, tanto ambiental como deportiva y turística. Así que, porque me gustaría puntualizar esto de la isla del todo prohibido, es, digamos, un mantra, vamos a llamarlo ahora. Bueno, ellos dibujaban ese horizonte a futuro, decían que no es el presente, pero sí que se podría llegar a ese punto. Pero vamos a volver al inicio. Están equivocados, pero bueno, creo que no deben de usar esa terminología porque se presta precisamente a hacer un poco... Quizás a crear una alarma innecesaria. Exacto, efectivamente. Bueno, pues vamos a intentar, habiendo escuchado a este colectivo, sin realmente, sin conocer el tema, pues le invitamos a usted, director de Reserva de la Biosfera. Entiendo que es una persona sobradamente solvente para hablar y despejar todas las dudas. Vamos a ir atrás. Bien. Me parece que nos situamos en una legislatura anterior, ¿verdad?, que en todo el tema de las prospecciones, esa amenaza que cernía sobre las Islas Canarias, también sobre Fuerteventura, esas prospecciones petrolíferas que había proyectado la empresa Repsol. Sí, vamos a decir una cosa. Primero, que los lugares de interés comunitario, que son como se llaman los LIC, son una fórmula que ha ideado la Unión Europea para proteger los valores naturales excepcionales que tiene el mar de Canarias. Especialmente los cetáceos, que tenemos casi 36 especies de cetáceos, y las tortugas marinas y los cebadales. Lugares, por eso se dicen lugares de importancia comunitaria. Europa considera que el mar de Canarias, el mar de todas las islas, porque no estamos hablando solo del LIC de Fuerteventura, de hecho es este LIC del que se habla es LIC Fuerteventura Lanzarote, coge a las dos islas, es motivo de orgullo, porque realmente Europa considera que Fuerteventura, Canarias en general, es una zona caliente de biodiversidad, un lugar en el mundo que tiene más biodiversidad que el resto. Y eso es el primer objetivo de la declaración de un lugar de interés comunitario. El segundo paso, una vez que se declara un lugar de interés comunitario, es regular las actividades en función de lo que se protege. ¿Cómo ocurre que Europa llega a esta conclusión? Entiendo que hay un procedimiento que parte quizá de la comunidad o incluso del Cabildo de Fuerteventura. Bueno, ahí ha habido una cierta, sinergia de intereses, porque lo primero que se estudió es que todo ese potencial tan maravilloso que tenemos de naturaleza en nuestro mar, pues se encontraba en grave riesgo con las prácticas o los planes para desarrollar prospecciones petrolíferas en la zona.
Recordamos que toda la ciudadanía prácticamente se movilizó, ¿no?, en masa para protestar contra... Efectivamente, había un consenso social muy grande de todas las instituciones de Canarias, el Parlamento, el Gobierno de Canarias, para precisamente proteger toda esa riqueza natural que tenemos nosotros en nuestro mar y también nuestra forma de vida, que como es de todo sabido, la principal fuente es el turismo y pues está muy ligado a la actividad del mar, y lógicamente. Estaba en riesgo con una actividad que en principio produce polución y podría incluso haber un accidente o cualquier otra situación que pusiera en riesgo nuestra forma de vida, incluso el agua, que en su momento también viene del mar. O sea que eso digamos fue el motor, ¿no?, o uno de los motores por los cuales se pensó en la creación de un LIC de estas características. Es un LIC oceánico, quiere decir, es un LIC que en realidad va a ocupar o a proteger la zona de los cetáceos. Y como todos sabemos, los delfines, las ballenas necesitan profundidad, no son mamíferos marinos que utilicen la costa, aunque se les puede ver cerca, pero siempre en unos niveles de profundidad. Entonces, pensando en estos animales que son los que más sufrirían el efecto de las prospecciones, eso ya está estudiado, porque primero hay que hacer los sondeos. Los sondeos se hacen con estallidos sónicos. Los estallidos sónicos producen unas ondas que le afectan a los cetáceos. Hemos visto también cifios, por ejemplo, en ocasiones, ¿no?, por el sonar de los barcos, simplemente por esa actividad, que aparecen muertos, varados en las playas, ¿no? Pues esa es la actividad principal que se va a prohibir, o que se pretendía y se pretende evitar con la declaración de este LIC. Efectivamente. Había un objetivo claro en ese momento, en esas circunstancias. Y siempre digo que en el futuro, cuando se regule ese LIC que pasaría a una zona de especial conservación, es decir, cuando pasa de solo decir lo que hay a decir lo que hay y cómo protegerlo, eso ya es declararlo zona de especial conservación. O sea que de momento tenemos esas zonas LIC en Fuerteventura, esos lugares de interés comunitario, que abarcan. ¿Qué puntos de la geografía insular abarcan? Realmente es un LIC muy amplio, va desde el sur de Fuerteventura hasta el norte de Lanzarote. Ocupa un espacio muy importante, ya digo, de la zona oceánica, o sea, la zona más profunda de Fuerteventura, y va a recorrer, en fin, no sé ahora exactamente cuál es la cantidad de hectáreas, pero es una extensión importante. Muy grande, sí. Las alarmas saltaban porque decían estas personas que ahora, cuando ha transcurrido, me parece que es un periodo de unos 6 años, ese LIC se transforma en zona ZEC y es la hora de decir, bueno, ya se ha establecido, digamos, el perímetro y lo que tenemos que ahora es decir cómo se va a regular todo esto. Aquí, si me permites, hay dos cosas de las que estamos hablando que deberíamos de diferenciar. Una es este LIC del que estoy hablando, que es de reciente creación, porque estamos hablando de hace unos años, precisamente cuando se produjo el fenómeno de las prospecciones petrolíferas. Tardó todavía un año a posteriori para declararse por parte de la Unión Europea. ¿Es este LIC el que próximamente se va a convertir en zona ZEC y que tiene que estar regulado en el Boletín Oficial del Estado en 2020? Sí. Y después está otro que se declaró ya hace muchos años, es muy anterior a este tema de las prospecciones petrolíferas, cuyo objetivo principal es proteger los cebadales de Fuerteventura. A menos profundidad. Estamos hablando de dos profundidades diferentes, ¿no? Una muy amplia para los cetáceos y una más cercana al litoral por el tema de los cebadales. Efectivamente. Entonces, realmente estos son dos LIC que tenemos en estos momentos en proceso de establecer las regulaciones correspondientes a lo que se llaman los planes de gestión. Ya los teníamos declarados, pasaron a ser zona SEC, zona de especial conservación, que es como se llaman, y esa zona SEC tienen la obligación, el Ministerio y las autoridades correspondientes que comparten
muchas de las funciones de conservación, tienen que realizar un plan. Y es lo que ha hecho en estos días, el mes pasado, que se reuniera a los colectivos de pescadores, de usuarios del mar y a las administraciones locales para empezar a conocer la opinión de los tengo que usuarios. hacer un inciso también, Tony, porque al parecer la que se produjo en Fuerteventura, la última reunión en junio, el último taller, fue el último de una serie de citas que transcurrieron se hicieron por en Gran Canaria, se hicieron en Tenerife. Un total de 7, me parece. Esta era la última, en Fuerteventura, el último taller. Y pues las personas que estuvieron aquí se quejaban de que nadie se había puesto en contacto con ellas. Incluso una de ellas dijo que le había costado mucho que lo invitaran. Por otro lado, también ellos denunciaban que no había presente ningún representante municipal de los ayuntamientos y que cuando fueron a comprobar si realmente a los ayuntamientos se les había invitado, en el caso, por ejemplo, de Tuineje, decían que la alcaldesa ni siquiera tenía registro de entrada de esa invitación. Con lo cual, ahí parece, ellos acusaban a todos los que han promovido el procedimiento de cierto sigilo oscurantismo. Pues, ¿No está usted de acuerdo? No, yo no estoy nada de acuerdo, porque el proceso está publicado en las páginas web, fuimos invitados, se explicó muy bien a los presentes que no podía ser tampoco una invitación muy amplia, porque el tipo de trabajo o de forma, el taller en sí, exigía que hubiera un número determinado de gente para que fuera productivo. ¿Cuántas personas estaban más o menos? No, pues habría como, no sé, unas 50 personas, una cosa así. Estaban representados bastantes colectivos y se crearon 4 mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo pues hubo que repartir, digamos, gente de diferentes colectivos. Estaban los pescadores, estaban las 3 cofradías, en fin, había una buena representación. Estaba el Instituto Oceanográfico de Canarias, estaba el Cabildo, la Reserva de la Biosfera, los agentes de medio ambiente, había una representación relativamente del mundo, amplia. por ejemplo, empresarial, empresas dedicadas al surf, estos que acabas de nombrar fueron invitados ellos. No, ellos se informaron porque les dieron cuenta algunos colegas de otra isla de que había este taller y demás, y ellos fueron a inscribirse, pero nadie les había invitado. Tampoco siendo y afectando tanto, como estamos diciendo, también al mundo del turismo, no nos consta que las asociaciones, la patronal turística, por ejemplo, que sería la más representativa, tuviera esa invitación. Bien, tenemos que tener en cuenta, eso me consta por la Fundación Biodiversidad. El organizador de estos talleres, el ejecutor, es la Fundación Biodiversidad, que actúa en nombre del Ministerio, entendemos, del ministerio, ¿no? Sí. Entonces, el objetivo principal era hacerlo operativo, hacerlo útil, no hacerlo una asamblea, porque no estamos en un borrador. Y lo que se está haciendo es intentando recabar la información de gente. Yo no estuve en la organización, no puedo decir por qué o cuáles son los criterios, pero gente que pudiera aportar ideas y aportar. Eso no va a impedir que en un posterior, este era un borrador de trabajo, que en un posterior proceso mucho más reglado desde el punto de vista de la información pública, puedan participar todos los colectivos. Con este borrador, ahora mismo, ellos de alguna forma recogen sus sugerencias para presentar otro documento. Efectivamente, un documento que se llama siempre un documento inicial. ¿Documento inicial? ¿Hay fecha prevista para la publicación de ese documento inicial? No creo, porque no nos han comunicado todavía, ni siquiera nos han dado las conclusiones de este taller. Ellos recogieron toda la información y pues estarán recabando, digamos, intentando, allí se comprometieron a articularlo y a trasladarlo a la estrategia de plan de gestión, y una vez que lo tengan nos los pasarán a nosotros, a los participantes. Los participantes podrán seguramente decir, pues mire, yo no dije esto, o yo dije lo otro, o no se recogió tal cosa, y con eso probablemente elaboren. O sea, una especie de acta, ¿no? Exactamente. Cuando se levanta acta de la reunión. Se recoge lo más interesante, en fin, se habla muchas cosas, estuvimos muchas horas, la verdad es que fue un taller bastante intenso,
y se recogen, pues bueno, lo principal, lo que sean aportaciones. Sobre esas aportaciones se trasladan al proyecto de plan de gestión inicial y eso ya entra en un proceso que va más a la ciudadanía, va dirigido a la ciudadanía, a las instituciones, a los colectivos, a todo el mundo para que pueda pronunciarse y hacer alegaciones, aportaciones y alegaciones. Aportaciones en las cosas que se considera que no están recogidas y alegaciones en aquellas que están recogidas de una forma que no están de acuerdo. Para que eso se discuta por los técnicos y termine en un segundo documento que se llama ya el documento de aprobación inicial. Y ya recorre, eso lleva otro proceso todavía más de información pública hasta que finalmente, una vez que se han contestado todas las alegaciones correspondientes, pues se publica. Yo le voy a preguntar qué puede cambiar en Fuerteventura cuando se pase en esta primera instancia de este LIC a esta zona CEC. ¿Qué va a cambiar en la actividad? ¿Qué nos va a afectar? ¿Cómo va a afectar al turismo? ¿Cómo va a afectar a la actividad pesquera? ¿Cómo va a afectar a la celebración de fiestas populares? Bueno, yo creo que con el tema, vamos a empezar por lo que estamos más acercados, las fiestas populares. Creo Eso que le gusta. Sí, me encanta. No creo que haya que afectar absolutamente en nada en las fiestas populares porque se hace de una forma puntual y realmente navegar por el LIC no va a tener ningún tipo de regulación. Navegar. En un documento que tuvimos ocasión de ver, usted dice que de momento no hay nada, pero nosotros tuvimos ocasión de ver, porque nos lo mostraron estas personas que vinieron aquí un poco a denunciar, como decían ellos, el sigilo con el que se está completando ese procedimiento. Incluso se hablaba, bueno, pues de cómo podían afectar las fiestas en la orilla del mar, los fuegos artificiales, el sonido de los músicos, todo esto se cogía con pinzas. Pues no. Pues, ¿Usted lo puede asegurar al 100%? Sí, yo creo que sí. Estoy casi seguro, no, porque el 100% hasta que no se vea el documento definitivo no veremos, pero vamos, no creo que el objetivo de este plan y de la conservación de los animales sea eso. ¿Qué es lo que estamos hablando con el tema de sonido y tal? Eso no estamos hablando de las fiestas populares, estamos hablando de empresas que se dedican a ir a visitar, a ver cetáceos, y montar una fiesta escandalosa alrededor de los cetáceos. Y no es para Fuerteventura especialmente, porque no tenemos ese caso, pero en muchos lo que se quejaban, en muchos lugares de interés comunitario... Es que les parecía que el documento era un cortapega porque veían situaciones que se prohibían y que no tenían nada que ver con... Bueno, ¿qué se hace? No, pero los documentos en general tienen lo que se llama una regulación genérica que es común a todos los lugares, en este caso a toda la SEC, a todas las zonas de especial conservación, y después unas cosas más específicas del lugar. Normalmente, pues eso, genéricamente, pues están prohibidas genéricamente todas las prospecciones petrolíferas. Están prohibidas genéricamente las exploraciones con uso de sonares activos o explosiones. Están prohibidos genéricamente, bueno, en este apartado, medidas de regulación generales, hay un apartado ¿También va amplio. a afectar a la actividad de los militares, por ejemplo? Bueno, los militares ya saben, porque me lo han confirmado. Recientemente hablé con uno de los responsables aquí de las últimas maniobras militares con desembarco, y ellos ya tienen claro muy bien que en Canarias no se usan sonares activos y por tanto prácticamente ellos cumplen la normativa. Así que en este caso, vamos a ver, siempre nos ponemos, digamos, un poco en lo peor de la situación. Hay que ver que la regulación va a ir al revés. La regulación va a ir sobre las especies, sobre lo que daña a las especies, y va a ir incrementando, digamos, un poco las prohibiciones en aquellas actividades que están claramente. Por ejemplo, vamos a hablar de la pesca. Pero si los pescadores de Fuerteventura son muy sostenibles, si no usan palangre, que sería el problema que tendrían con las tortugas marinas. Los palangres están autoprohibidos, con lo cual eso sería el problema principal. Lo que se prohíbe son los palangres. Se prohíbe artes de pesca como
los artes de cerco, o sea, las redes que usan largas, porque ahí quedan atrapados los cetáceos y las tortugas. Pero si en Fuerteventura no se usan. Están ¿Y cuál era prohibidos, autorregulados. la preocupación, por ejemplo, usted que estaba allí, de los presentes? ¿Cuáles eran, digamos, las principales preocupaciones que manifestaron los invitados por ejemplo, al taller? de los pescadores oí cosas muy importantes, interesantes, que los pescadores cogen carnada viva, porque lo necesitan para el atún. Entonces hacen una actividad que se llama el cerco de carnada viva, que es recoger con redes carnada viva para el atún. Bueno, pues eso... No lo podrían hacer. No, ahí hablamos y se recogió que eso debería de estar permitido, porque es una cuestión, es un elemento esencial para los pescadores. En otro orden de cosas, pues dentro de la zona SEC de Cebadales de Sotavento, se llama Playas de Sotavento, pues está el Beril de Jandía, donde se realiza buceo deportivo y buceo turístico. Bueno, pues los pescadores llevan muchos años respetando esa zona, pero aún así pues se plantearon varias fórmulas para que no haya... se restringió muy bien la zona que se quiere proteger y por qué, y digamos, esta actividad que estamos hablando de coger carnada viva, pues prácticamente se planteó que se recogiera en el plan como que estaba permitida o... permitida pero o lugares autorizable. De buceo, por ejemplo, en determinados estaría prohibido. ¿Se podría ampliar el muelle de Gran Tarajal? Pero claro, Tony, ¿se podría ampliar el muelle de Gran Tarajal? Que es una demanda que venía haciendo la anterior corporación. No sé si el muelle de Gran Tarajal no está prohibido porque sea SEC. No está prohibido, primero. Pero bueno, en todo caso tendría importantes restricciones porque hay un cebadal que sí está protegido. Aparte de que esté la SEC, está protegido por el gobierno de Canarias, está protegido por las leyes españolas y está porque están considerados como especies protegidas y por supuesto también por la ley europea. Es un hábitat que tiene su... Entonces, el diseño de cualquier infraestructura de gran envergadura sobre un cebadal, pues tiene muchas restricciones. Lo primero que tienen que hacer es hacer un estudio de impacto. Después hay unas medidas correctoras y después hay unas medidas compensatorias. Si todo eso está bien armado y bien justificado, pues seguramente se podrá hacer. Y si no está bien armado y bien justificado, pues tendrá serias restricciones, porque ahí está ese ecosistema. Ese ecosistema es muy importante para la pesca de la zona. Es decir, ¿qué ocurrió? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurrió con el muelle de Tazacorte? Que mientras hicieron el muelle de Tazacorte desapareció la pesca. ¿Por qué? Porque los finos, todo lo que se echa para hacer las escolleras, pues se diseñaron muy mal. Esos finos hicieron un lodo, asfixiaron a las plantas y las plantas desaparecieron. Pero entonces por mala ejecución, no por ejecución, que son dos cuestiones un poco diferentes. Que hablar genéricamente de estas cosas tiene un problema. Lo que pasa es que al final siempre llegamos a un punto, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Proteger los cebadales o que haya actividad económica, por ejemplo, en una localidad que está demandando? Ya lo digo, no sé la idea de la nueva corporación, pero por lo menos el anterior alcalde tenía este aspecto bastante claro. Bien, hombre, a mí me toca aquí explicar cómo funciona la SEC y tal, no participar en la discusión sobre algo que además desconozco. No, aprovechamos porque con usted, bueno, pues vamos tratando de desgranar, ¿no? Yo lo que quiero decir es que cualquier proyecto que se haga en una zona de especial conservación llevará obligatoriamente la realización de un estudio de impacto. Y si este estudio de impacto es favorable, pues tendrán posibilidad de hacer las cosas que se planteen. Y si es desfavorable, pues tendrán que hacer o medidas correctoras o medidas compensatorias o no lo podrán hacer como lo tienen planteado. Y hacer cábalas sobre el tamaño, la forma, con qué materiales se hace, todo eso antes es un poco arriesgado, porque realmente... ¿Usted entonces qué recomienda para la gente un poco que esté, bueno, pues que no tenga tan claro que la importancia, ¿no? Porque muchas veces por desconocimiento, también quizá por falta de sensibilidad,
pues hay personas que pueden ver que no es tan claro el proteger el cebadal y que sea eso prioritario sobre, bueno, pues otras actividades, por ejemplo. ¿Usted qué les recomienda con respecto a esto? ¿Que esperen, que participen, que se informen, que estén atentos? Yo no sé si hay una página web del Ministerio Sí. que esté, bueno, pues impulsando este procedimiento. Sí, por supuesto que participen porque la opinión de la ciudadanía es muy importante en todos los procesos. La Reserva de la Biosfera también canalizará todas aquellas preocupaciones que manifiesten los ciudadanos. También no hay ningún problema, porque los ciudadanos hay de todas clases y quiero decirte que todos tenemos opiniones. Los hay más conservacionistas, los hay menos conservacionistas, los hay Más desarrollistas, por más ejemplo. desarrollistas, en fin, todos esos intereses nos tenemos que acostumbrar a conciliarlos y a llegar a acuerdos sobre el territorio, no imposiciones de ningún tipo, sino llegar a acuerdos. Ahora, hay cosas que la comunidad científica tiene claro que son importantes. Los cebadales a nivel mundial son muy importantes. ¿Por qué? Y eso lo deben de saber todos los ciudadanos. En los cebadales es donde crecen y se desarrollan las crías de la mayoría, los alevines que decimos nosotros, de la mayoría de las especies que después adquieren el tamaño, salen del cebadal y viven en las zonas más profundas. Quiere decirse que tenemos que cuidar el vivero. Si Porque desaparecieran si no tenemos árboles, los cebadales, no tendremos... no habría peces. Sí, y además añadimos una cosa más, que los cebadales, igual que los bosques en la tierra, son los que producen oxígeno para que nosotros respiremos. Los cebadales hacen lo mismo. Lo que hacen es secuestrar el monóxido de carbono y el dióxido de carbono que nosotros con nuestros coches y con nuestra industria producimos. O sea que son unos elementos vitales, importantísimos, que como están debajo del agua, a lo mejor nosotros no los valoramos. No somos tan conscientes, claro, y no sabemos valorarlos. Efectivamente, ¿no? Pero ya hoy en día la comunidad científica lo tiene muy claro. Entonces, cada vez que protegemos un cebadal, estamos protegiendo una parte muy importante de nuestro futuro. Y bueno, ¿hay que conciliar las actividades? Claro que sí, pero no hay que dejar que se destrocen de forma, digamos, inconsciente. Lo que es absolutamente necesario, pues hay que hacerlo. No cabe la menor duda, pero lo que es a lo mejor innecesario... Pero quizá también hay que hacer previamente una labor pedagógica, ¿no? Pues sí. Que entendamos la ciudadanía por qué se hacen las cosas, por qué se impulsan determinadas medidas y no otras, porque en algunas ocasiones debe prevalecer un interés sobre el otro. Y ya digo, la tendencia, la nuestra por lo menos, la de la Reserva de la Biosfera y creo que el Cabildo de Fuerteventura, es conciliar los intereses, no establecer un campo de batalla sobre las especies. Para la gente que nos esté escuchando, que pueda estar un poquito, bueno, pues preocupada con este asunto, ¿cómo puede tener más información? ¿Cómo puede participar? ¿Cómo puede estar, digamos, más activo? Bien. Para que no se tache de oscurantismo el procedimiento. Los canales, pues yo estoy muy contento de que este procedimiento se haya hecho, porque otras veces no se ha hecho. Claro, o sea, usted que está más, claro, más en esta materia y conoce en otras un poco ocasiones se declararon leak y nadie preguntó. Ahora el Ministerio ha tenido, digamos, ha hecho el esfuerzo la porque voluntad, también ¿no? le obliga la Unión Europea, obliga a que los procesos de gestión de los espacios sean participativos, que nos sintamos todos parte, no como nos han impuesto algo ahí ajeno que está debajo del mar y que encima es el mar. Hay que cumplir y nadie entendemos, claro, ¿no? Y nadie entiende por qué cada cosa tiene su explicación. Entonces, pues, un proceso participativo es bueno. Yo creo que incluso si alguien se considera que ha habido poca participación, pues habrá que pedir más participación, si no pasa nada. Si los procesos, precisamente cuando... ¿Se pueden poner en contacto con usted a través de Reserva de Biosfera, por ejemplo? Por a través de la página web de Reserva de la Biosfera. A la Fundación, al Ministerio, a quien haya que transmitirlo. Pero quizá la entidad más cercana, a la que más conocemos así como, digamos, en Petit Comité de Tony, sea la Reserva, ¿no? La Reserva y la Consejería, que también lo tienen a mano, no hay ningún problema, la Consejería de Medio Ambiente. Acudir con la duda, acudir solicitando información. Eso creo que tiene que estar
claro, por parte de la administración, además es una de sus obligaciones, ¿okay? Contar con la opinión de la gente y a su vez informar a todo el ciudadano de lo que se pueda regular. No hay que hacerlo. Tony Gallardo, vamos a estar muy atentos a ver cómo es ese documento también que se vaya aprobando, ese primer, digamos, o segundo borrador, Sí. que incorpore todas las sensibilidades que se han manifestado también aquí en este taller en Fuerteventura, y ver cómo se puede ir, bueno, mejorando, porque al final todo es mejorable, ¿verdad? Ese documento para poder lograr lo que ustedes decían, que era conciliar los intereses y también de paso hacer cierta labor pedagógica que a todos nos viene bien. Pues sí, la verdad es que cuando vemos nosotros la ceba en la orilla, nos damos cuenta que hay debajo del mar unas praderas. Ya le digo yo que le voy a mirar la seva con diferentes ojitos a partir de ahora. Gracias, Tony Gallardo, por estar con Encantado. nosotros y despejarnos estas cuestiones y otras. Un saludo. Gracias.